Gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero que me permita una breve introducción antes de entrar de lleno al expediente en debate y discusión en este recinto, simplemente para desarrollar cómo yo lo he vivido a esta situación a partir de el anuncio que hizo el ministro de Economía, que todos tomamos conocimiento a través de los medios. Y a través de los medios también en forma inmediata se dijo de que al aumentarse el salario, el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia y llevarlo a 1.770.000 pesos, que es el equivalente a 15 salarios mínimos vital y móvil, que la pérdida de recaudación de este impuesto que es coparticipable, que el mismo se iba a compensar a las provincias argentinas a través del impuesto país. Bueno, todos sabemos que el impuesto país tiene afectación específica. El 70% del mismo va al ANSES y el 30% va a los barrios populares. Entonces a mí esto me generó, como a muchos senadores, interrogantes. Entonces, ¿qué hicimos inmediatamente? Presentamos un proyecto de resolución donde invitábamos al ministro de Economía y al equipo económico que venga a este Senado a los efectos de poder conversar, a ver cómo podíamos compensar la pérdida de recaudación que tenían las provincias argentinas. Bueno, por supuesto, esto no fue posible y lo hicimos ante un reclamo justo que están haciendo los trabajadores argentinos desde hace bastante tiempo, que es el de no pagar el impuesto a las ganancias al salario, pero también con la enorme preocupación de la pérdida de recaudación de un impuesto que es coparticipable. Finalmente, entró el proyecto a diputados, recibió la media sanción del mismo, y ahí se hace una cuantificación vía la OPC, que es el organismo técnico del Congreso de la Nación, que hace la evaluación del impacto fiscal de todo proyecto que va a las comisiones de Presupuesto y de Hacienda. Esa cuantificación ratifica nuestra preocupación. Dice que la pérdida de recaudación que van a tener las provincias argentinas a partir del 1 de enero de aprobarse este proyecto por el año que viene, el 2024, va a ser de 1.700.000 millones, a lo que hay que sumarle la pérdida de recaudación porque por decreto y por una facultad que está en el presupuesto nacional, este aumento de mínimo no imponible está vigente a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre de este año. Bueno, finalmente vino la media sanción a la Comisión de Presupuesto, donde tuvimos la oportunidad de debatirlo. Nosotros hemos reiterado la presencia del equipo económico, no fue posible. Planteamos también que se invite a los gobernadores de las distintas provincias argentinas para ver qué opinión tenían con respecto a la aplicación de este impuesto y a la reducción de estos recursos coparticipables que son tan importantes. Tampoco tuvimos la posibilidad de hacerlo. Planteamos también que se podría traer algún intendente, porque en el caso de mi provincia tenemos ley de coparticipación automática, por lo tanto la consecuencia de pérdida de recursos no es solo para el gobierno de la provincia, sino también para los intendentes. Finalmente estas cosas no fueron posibles. ¿Y por qué me preocupa esta cuestión? Además de la pérdida de recaudación. Porque en la Argentina y en los años anteriores tenemos antecedentes parecidos, algunos a favor y otros en contra. Parecido en el sentido de que en el año 2018 se hizo una asignación al conurbano bonaerense y se restringió fondos comparticipables a las provincias argentinas y a través del consenso fiscal se estableció un fondo compensador y las cosas se resolvieron. ¿Qué es un consenso fiscal? Reunión del presidente de la Nación y el equipo económico y los gobernadores de la Argentina. O sea que hay camino para resolverlo. Sí hay camino para resolverlo.
Ahora, en el año 2019 también se hizo una modificación por decreto de la base imponible de un impuesto que era el IVA, la eliminación de la tasa del IVA a los alimentos. 15 provincias argentinas fueron a la justicia, lo paralizaron. Yo sé que los abogados o algunos me dirán, bueno, pero esto es diferente porque acá estamos tratando una ley. Bueno, las cuestiones son parecidas, los impactos presupuestarios y la reducción de recursos a las provincias son tremendos. Y en ese marco tampoco pudimos debatir esta cuestión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no hubo presencia de gobernadores, no hubo invitación de intendentes. Ahora, en función a esto, yo quiero plantearle a mis colegas senadores que sé que están preocupados, que sé que hay muchos senadores del oficialismo que le preocupa una medida de esta característica de carácter unilateral, porque es una pérdida de recursos para sus gobernadores. Y también quiero plantearlo porque es una enorme inequidad. Y ahora, Presidenta, yo quiero que usted me permita, porque quiero darle algunos datos duros de cómo impacta en nuestra provincia. Y quiero que usted me permita simplemente hacer una breve lectura de algunas cifras para no equivocarme. Quiero ser preciso. Mire, el salario de un docente, de un profesor de secundaria que está a punto de jubilarse, del Colegio Nacional, de un colegio secundario de Resistencia, que tiene 33 horas cátedra, o sea, lo máximo que puede tener un profesor de secundaria, el sueldo del bolsillo es de 370.000 pesos. Un salario promedio del municipio de Resistencia, que es uno de los municipios que tiene mejor salario de las intendencias de mi provincia, el sueldo promedio es 385.368 pesos. Y si tomamos, ¿se vienen al Chaco? ¿Los salarios suyos son más bajos, senador? Y si tomamos una información del Ministerio de Planificación del Gobierno, que la cifra no está actualizada hasta mayo de este año, dice que el salario promedio de los empleados de la Administración Central es de 287.556 pesos. ¿Cuál es la preocupación? Porque a esto tenemos que sumarle el trabajo informal. Nosotros tenemos una enorme informalidad. Tampoco hay anuncios concretos que beneficien al sector de los autónomos y los monotributistas, que nosotros lo tenemos y mucho en nuestra provincia. La preocupación es simple. Las provincias con salarios medios bajos del norte argentino estamos financiando a las provincias con salarios medios altos del país. Porque, reitero, ahora no van a pagar impuestos a las ganancias hasta 1.770.000 pesos. El porcentaje de beneficios que podemos tener en nuestra provincia es ínfimo, es muy bajo. Y además, si lo comparamos con nuestra enorme pérdida de recursos públicos que va a tener la provincia del Chaco. Hay otros números que también quiero leerle, Presidenta, si me permite, breve, que tiene que ver con la publicación de hace unas pocas horas que hizo el INDEC. Resistencia tiene la tasa de pobreza más alta del país, 60,3%, y tiene la tasa más alta en relación a lo que tiene que ver con indigencia, 18,8%. Y entonces esta es mi preocupación, que tiene que ver con una función principal de todos nosotros acá, porque nuestra principal función como senador de la Nación o senador representante de la provincia es defender los intereses de las provincias hasta el gobierno federal. Otro dato, Presidenta, y ya termino, prometo no cansarla. Traje la tapa del principal diario de mi provincia del día de ayer, que dice lo siguiente: empresas constructoras confirman paralización de obras y piden medidas. ¿Qué significa esto? De que no están cobrando las obras y están abandonando las obras en el territorio. Y muchas de ellas están pidiendo redeterminación de precios como consecuencia de la inflación y no lo están obteniendo. Entonces mi preocupación hacia adelante es cómo hacemos
ante una medida unilateral del ministro de Economía, candidato a presidente, de darle un beneficio que puede ser atendible, porque es una lucha que nosotros ideológicamente compartimos, pero en el caso de mi provincia nos significa un enorme costo fiscal, porque esos 82.000 millones de pesos que nos van a faltar el año que viene, sumados a los del mes de octubre, noviembre y diciembre, iban a ser utilizados para los comedores escolares, para los comedores barriales, para equipamiento de la policía, para de alguna manera poder solventar una lucha frontal contra la pobreza y poder bajar estos números que nos avergüenzan y que nos tienen que avergonzar a todos. Entonces, en ese marco es que yo he planteado y planteo la necesidad de que se instrumente en forma inmediata un fondo compensador. Tema reconocido por el ministro Massa en la última reunión de Salta. Dijo que obviamente entiende en la reunión de los 10 gobernadores del norte y que estaría mandando una adenda. ¿Qué es una adenda? Una adenda es mandar una ley complementaria a la que estaríamos votando hoy para a partir de ahí establecer un fondo compensador en base a algunos de los impuestos que hoy no son coparticipables. Bueno, ese es un camino. Ahora, lo que yo digo es que si está reconocido que hay un problema, ¿cuál es el apuro para sancionar una ley de esta característica hoy? Y la otra pregunta que me hago es lo siguiente. ¿Qué va a pasar en la Argentina si el 22 de octubre el ministro de Economía, candidato a presidente, no entra a la segunda vuelta? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Va a entrar? Sí, es probable, pero puede que no entre. Y entonces yo creo, Presidenta, de que este es un proyecto que significa una enorme pérdida de recursos para las provincias y en este marco y con esta letra nosotros no lo podemos acompañar. Y finalmente, quiero decir lo siguiente. Creo que la Argentina que viene nos va a generar una oportunidad. Y yo no tengo duda de que estas medidas no deben ser de carácter unilateral y que tenemos todos los senadores, porque hablamos mucho en forma particular, y yo celebro esto y lo quiero decir, nosotros tenemos que encontrar los consensos necesarios y tenemos que encontrar los acuerdos necesarios para finalmente poder hacer una reforma de fondo. Yo sé que hay que hacer una reforma tributaria, yo sé que hay que hacer una readecuación presupuestaria desde el punto de vista de la afectación del gasto, yo sé que hay que tomar medidas de un proyecto político que nos permitan poder aprovechar la oportunidad que tiene y que va a tener Argentina en los próximos tiempos y que ya lo está teniendo porque el mundo demanda básicamente lo que nosotros tenemos, que es producción de alimentos, gas natural, energía alternativa y todo lo que podemos producir. Por lo tanto, insto a este cuerpo, más allá de que obviamente adelantamos nuestro voto positivo a este proyecto, de que podamos seguir trabajando y ojalá que podamos generar desde acá las condiciones para que estas cosas estén mejor. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra.